Mi nombre es Brian Michel Adán Saucedo y voy a hablar sobre los circuitos eléctricos. Se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las terminales de una pila, pasa a través de un conducto eléctrico, como un cable o un cobre, llega a una dada resistencia o por un foco que consume parte de su energía, claro, y continúa después al conducto que llega a un interruptor y termina en la pila. Existen tres tipos de circuitos eléctricos: el de en serie, el paralelo y el mixto. El de en serie es, por ejemplo, uno de estos, el cual tiene un voltaje de 10 voltios y corre por esas resistencias. En serie es algo que es donde la intensidad pasa igual, lo que diferencia es el voltaje. En cambio, un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo, pero lo que cambia, el voltaje es el mismo, lo que cambia es la intensidad. En este punto del nodo, la intensidad se divide y llega para acá, y otra intensidad se recorre para acá y se vuelve a topar la misma que venía en esta parte. Y pues en un circuito mixto tiene los dos, lo que es en serie y lo que es un circuito en paralelo. De igual manera, corre aquí le quita un voltaje, aquí se divide una intensidad y de la misma manera aquí otra para llegar acá a la corriente. Sobre las leyes fundamentales, la primera ley es la ley de Watt. La ley de Watt es la potencia de un componente electrónico y se define como la potencia consumida por la carga. Es directamente como proporcional al voltaje y circula por un circuito eléctrico. La unidad de watt, de la potencia, es el watt. El símbolo para representarla se pone con la P. Para encontrar la potencia eléctrica existen varias fórmulas. Por ejemplo, potencia que es igual a la intensidad por el voltaje, o inversamente. Si quieres encontrar la intensidad, sería la potencia entre el voltaje. Y igual de manera, si quieres encontrar el voltaje, es potencia sobre intensidad. También existe la ley de Joule. Esta ley, a diferencia de la ley de Ohm, que relaciona la corriente y las resistencias, también relaciona el tiempo y se expresa por medio de la fórmula Q igual a intensidad por 2 por R por T, que es tiempo. Donde Q es la cantidad de calor expresado en julios, intensidad es la corriente eléctrica que fluye a través de un conducto expresado en amperios, y la R es el valor de la resistencia eléctrica presente en el conducto expresado en ohmios, y la T es la cantidad de tiempo en el cual esto transcurre expresando en segundos o horas o ya sea en minutos. La ley de Joule se puede establecer como la cantidad de calor es generado en un conductor de resistencias cuando una intensidad pasa por un espacio-tiempo. Lo que es la ley de Kirchhoff, o ley de los nodos, o ley de las corrientes, que sería la primera. En un circuito, según la ley, dice que en un circuito eléctrico es común que se generen nodos de corriente. Un nodo, pues no es más que nada un punto del circuito donde se unen más de una terminal de un componente, en donde pasa energía eléctrica. Si se desea pronunciarle nodo o nudo, es lo mismo, porque es precisamente la realidad: dos o más nodos componentes anudados entre sí, más que nada soldados. Por ejemplo, se expresan en un circuito eléctrico de esta manera: el voltaje pasa, pues tiene que haber una resistencia, pero lo que sería un nodo sería estos puntos de aquí que conectan este con este. También existe la segunda ley de Kirchhoff, o ley de los voltajes, que esta habla que en un circuito cerrado la suma de las tensiones de batería que se encuentra al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión o existen sobre los resistores.
También se le conoce como las mallas, que serían estos cuadrantes que existen aquí, 1 y el 2. Dentro de ellas pues existen unas intensidades, los resistores, igualmente de esta manera. A eso se le conocería como la segunda ley de Kirchhoff.